Este tema que vamos a comenzar a tratar hoy, a introducirnos, está en la cuarta parte del programa, en las unidades 17 a 20. ¿Cómo? Como lo anterior. La segunda es la parte histórica. A la primera es la segunda unidad, que la explicamos en parte en unión con la primera. Lo que pasa es que el programa es muy largo y todo no lo podemos ver. Y la tercera parte después la retomamos en lo que haga falta, especialmente a propósito del ente, que lo vamos a profundizar en la cuarta parte, porque en los trascendentales es el ente. Y después tienen los textos de las clases de años pasados, porque todos los años fui dando temas diferentes, entonces se pueden complementar. Porque falta bastante en realidad, porque tenemos todo el tema de la creación, que es muy importante, que está al final. Bueno, demos un panorama de estas unidades. Unidad 17, el modo como pueden distinguirse perfecciones en el ente. Subordinación e igualdad de los trascendentales y las perfecciones comunes respecto del ente. Comunidad e intensidad. Las uniones y discreciones según Dionisio y su contribución a la metafísica. Las razones en metafísica. La metafísica desarrollada desde el conjunto de los trascendentales y las perfecciones comunes y singulares. Esta unidad hace referencia a un tema que ya hemos tratado a propósito del ente, es decir, el tema de que es necesario que sea posible distinguir algo en el ente más allá de la distinción entre acto y potencia, es decir, una distinción en cierto modo interna al acto, lo cual tiene que poseer su origen en el mismo Dios. Esto es el fondo del planteo que ahora vamos a tratar de ahondar. Eso significa que en Dios la distinción es una perfección y no una imperfección, como en parte sucede en las criaturas. Ahora bien, esa distinción que en Dios es una perfección también se ve reflejada en las criaturas. Y no justamente en la distinción entre acto y potencia y en las perfecciones que le siguen al acto y a la potencia, sino en las perfecciones comunes, en primer lugar, y también en las perfecciones propias en el nivel propiamente metafísico. Las perfecciones propias, ¿cuáles son? Ya hemos citado la esencia, por ejemplo, o incluso los accidentes, las propiedades de los entes,
las propiedades de los entes, que en las criaturas están siempre combinadas con la potencia, porque nunca se dan en manera plena, imparticipada, diría Santo Tomás. Los trascendentales, en cierta manera, están subordinados al ente y en cierta manera son iguales al ente. Los así llamados trascendentales son las perfecciones comunes. Es mejor utilizar el término común que trascendental. ¿Por qué? Porque el término común permite graduar entre mayor y menor comunidad. Hay perfecciones más comunes que otras. Los llamados trascendentales de la tradición escolástica posterior a Santo Tomás, porque en Santo Tomás no están tan claramente formulados como con este nombre, los llamados trascendentales pertenecen a las perfecciones más comunes, corresponden a las perfecciones más comunes que acompañan al ente. Por ejemplo, la bondad, la verdad, la belleza, la unidad, el algo, la cosa, incluso lo grande, lo chico, como vamos a ver en el texto de Dionisio y de Santo Tomás. Hay otras perfecciones que son menos comunes, por ejemplo, la vida o la sabiduría. Son comunes, pero no abarcan todos los entes del universo. La vida, por ejemplo, es un tipo de ser. Aristóteles dice que la vida es el ser para los vivientes. La vida es el ser para los vivientes. La sabiduría es un tipo de ser. Ahora, cuando se entiende la palabra sabiduría, se puede entender como una especie superior de vida o como una operación. Entonces, cuando la entendemos como una especie de superior de vida, sí, corresponde al ser. En el análisis que hace Dionisio, la sabiduría está entendida especialmente de esta manera, no tanto como operación cuanto como el ser mismo. La unidad 17 de esta tercera parte trata del bien y la belleza, que están analizados en el cuarto capítulo del libro sobre los nombres de Dios de Dionisio, que es el capítulo más importante, porque para Dionisio el primer nombre de Dios es el de bien. El ser y el ente corresponden a lo primero que Dios causa, en la línea de la filosofía neoplatónica, que decía que la primera de las cosas creadas es el ser. La primera de las cosas creadas es el ser. Razón de bien, omne ens est bonum, particiones de la bondad. Todo ente es bueno, porque
todo ente es perfecto, de alguna manera, en cuanto está en acto. La razón de bien corresponde a la perfección, eso está estudiado en las cuestiones cuarta, quinta y sexta de la primera parte de la Suma, además de en este libro de los nombres de Dios. Eso lo vamos a estudiar en particular a partir de algunos textos. Pasamos a la unidad 19, la verdad. Todo ente es verdadero, tipos de verdad, es decir, la verdad lógica, la verdad ontológica, la verdad moral, la relación del ente con el intelecto, que está explicada especialmente en el De Veritate de Santo Tomás cuando desarrolla los trascendentales. Aquí hay una contraposición con Kant y el idealismo. La unidad y el uno trascendental, todo ente es uno, nociones, distinción de la unidad, conceptos que derivan del uno y se oponen a él, semejanza, igualdad, identidad, la multitud, diversidad, diferencia, distinción. Distinción real y de razón, la distinción formal es cotista. ¿Por qué? Todo el tema de la distinción que hemos analizado brevemente al principio de esta clase está comprendido en el análisis de lo uno. Toda la metafísica se puede estudiar desde lo uno. Más aún, Aristóteles denomina a la metafísica, además de filosofía primera, y de ontología, que más bien es un neologismo, enología, es el estudio de lo uno. Toda la metafísica es el estudio de lo uno, que corresponde a uno de los grandes problemas de la filosofía anterior a Aristóteles. Vamos a ver entonces, como introducción, este texto sobre la originalidad del comentario de Santo Tomás al De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita. Yo en parte voy a leer y en parte voy a comentar. Cuando quieran hacer una pregunta, la interrumpan. El tema que elegí para desarrollar implica en sí la consideración de aquello que de más profundo puede ser alcanzado por la mente humana con sus solas fuerzas. En este sentido, mi tarea era fascinante, pero al mismo tiempo difícil y arriesgada. ¿Cómo referirse a la comprensión de Dios de un pensador como Santo Tomás, tan profundo y al mismo tiempo conocido y estudiado? Ante todo, me propuse obrar como filósofo. En lo filosófico, más que en lo teológico, parece situarse lo más original de la obra que nos ocupa, rechazando la tentación de desarrollar un trabajo de pura arqueología. Era necesario hacer vivo y expresivo el texto estudiado, la exposición sobre el libro de los nombres de Dios de Dionisio Areopagita. Y si, como pienso, no es posible un estudio serio de un autor sin una profunda mirada a la realidad misma a la cual se refiere, tanto menos será posible afrontar el tema en una perspectiva que se apartase de lo que enseña el mismo Santo Tomás en su exposición sobre el De Cielo et de Mundo de Aristóteles. El estudio de la filosofía es para saber cómo es la verdad de las cosas y no lo que dijeron los hombres. Es una famosa frase: Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur qui domine senserin, sed qualiter se habeat veritas rerum. Ante todo, me propuse obrar como filósofo. En lo filosófico está lo más original, como dije. Sin embargo, y salvado
este principio hermenéutico de fondo, para poder decir algo nuevo sobre la obra de un autor como el Aquinatense, era necesaria una atenta consideración de su pensamiento específico. En este caso, en la obra que nos ocupa. Ella, por su parte, pone grandes y complejos problemas de interpretación, y de hecho, la exposición sobre el De Divinis Nominibus no había sido objeto de un estudio profundizado que intentase captar su especificidad y originalidad metafísica. Y aquí cito algunos textos que se acercan. Ahora, esto es una tesis doctoral, en realidad tiene que ser original y nadie estudió el comentario al De Divinis Nominibus sistemáticamente, ¿no? Aquí hay algunos libros que se acercan, por ejemplo, Durantel, Saint Thomas et le Pseudo-Denis, París 1919, en principio del siglo. Y un alemán, Des Aquinaten Kommentar sub Pseudo Dionysius de Divinis Nominibus, ein Beitrag zur Arbeitsmethode des Heiligen Thomas, un artículo de 1926. Y una tesis que compara a Tomás de Aquino con Gregorio Palamas, que es un autor medieval de la tradición bizantina, ortodoxa, que sigue a Dionisio y es posterior a Santo Tomás. La complejidad de la tarea interpretativa deriva en primer lugar de la misma obra comentada por Santo Tomás. En efecto, son interminables y muy difíciles las cuestiones suscitadas por el moderno intento de profundización crítico en la obra del Areopagita. Pero todavía más compleja, si es posible, se presenta la historia de su influencia y de sus interpretaciones en la Edad Media. Es necesario orientarse con claridad en el conjunto de las ideas nacidas de la extraordinaria potencia germinal del pensamiento de Dionisio. Dionisio es un autor difícil, ha sido estudiado de muchas maneras, las interpretaciones no son concordantes. En general se dividen en dos, los que tienden a ver en Dionisio un neoplatónico y los que ven en Dionisio un cristiano que usó la filosofía neoplatónica. A mi modo de ver es clara la segunda posición como verdadera. Dionisio no es un neoplatónico camuflado de cristiano. Hay autores importantes que lo consideran así, por ejemplo Gilson. Para mí es un gran padre de la Iglesia, muy espiritual, muy místico y probablemente no es una sola persona, sino una tradición que puede ser monástica. Por ejemplo, un monasterio, algunos lo sitúan en la zona de Siria. En Medio Oriente. ¿Y esa tradición sería del siglo V? Sí, la fecha oficial es entre el siglo V y el VI. Alrededor de las controversias monofisitas, algunos tienden a ser de él un autor cercano al monofisismo, cristológico. Más bien pareciera que es entre el IV y el VI. Porque hay elementos, por ejemplo, litúrgicos que parecen ser anteriores. La cronología tradicional medieval era la de ponerlo como discípulo de San Pablo, por lo tanto en el siglo I. Sería el primer teólogo de todos, porque aprendió teología directamente de San Pablo, por eso tenía una autoridad principal. Y en la edición de las obras de Migne, que era la más difundida hasta hace poco, mediados del siglo XX, de todas las obras patrísticas, está en el tomo 3 y 4, Dionisio.
sea el principio de todo. Y son muchos tomos, una biblioteca entera. Porque lo consideraban todavía de esa época, por lo menos oficialmente. Santo Tomás pareciera que se dio cuenta que no era de esa época, por el tipo de filosofía que tenía, neoplatónica. Aquí, entonces, la idea clave es entender esta obra de Santo Tomás con su arquitectura, que es propia y que no es la misma que la de la Suma Teológica, por ejemplo. Pienso no haber perdido de vista durante el desarrollo de la investigación el hecho de que ésta estaba esencialmente dirigida a captar la comprensión de la realidad propia de Santo Tomás y no la del Areopagita. Sin embargo, no era posible, y sobre todo en la perspectiva hermenéutica en que me coloqué, no considerar aspectos fundacionales en el pensamiento de este último, imprescindibles para el objetivo de entender la relación entre el comentador y el comentado. No obstante ello, busqué no comprometer con las tomas de posición referentes al pensamiento de Dionisio el resultado global de la investigación. A esta finalidad se ordena la consideración detallada de las traducciones medievales de Juan Escuoto Eriúgena y Juan Sarraceno, de las glosas laterales e interlineales consultadas en los manuscritos inéditos, así como la de los comentarios y paráfrasis de Tomás Gallus, y también del comentario de San Alberto Magno. Es decir, Dionisio era comentado de muchas maneras en la Edad Media. Entre estos comentarios se destacan algunas glosas que eran como pequeños párrafos aclaratorios del texto. Algunas estaban puestas entre los manuscritos medievales, entre una línea y la otra, se llamaban interlineares, o se llaman ahora interlineares, y otras estaban puestas al costado de los manuscritos, que eran grandes, anchos, y tenían un margen, y ahí se ponían también pequeños comentarios. Tomás Gallus es un autor que ahora sería italiano, pero en esa época se llamaba Gallus, es decir, francés. Era del Piemonte, de la parte occidental del norte de Italia, cercana con Francia. En una ciudad que se llamaba Vercelli, se llama todavía Vercelli. Tomás de Vercelli se llama también este autor. Hizo unos comentarios que en algunos aspectos son cercanos al de Santo Tomás. Era un autor de la escuela de San Víctor en París, donde estaban Hugo y Ricardo. El desarrollo de mi trabajo siguió fundamentalmente el camino especulativo del pensamiento dionisiano y del tomista, a través del De Divinis Nominibus. Este aparecía como el método más natural para poner de relieve las riquezas tanto de los temas singulares como de su conexión y movimiento global. El riesgo de traicionar, con una exposición de tipo sistemático, el pensamiento de Santo Tomás, queda así notablemente reducido. Por otra parte, el orden del libro tiene un sentido profundo e intrínseco, ligado a su condición teológica. La finalidad del presente trabajo, sin embargo, no pertenece a la teología revelada, sino a la filosofía. Y en el ámbito de esta, no a la gnosiología y tampoco a la filosofía del lenguaje, sino a la teología filosófica. Mi perspectiva se delinea como teórico-especulativa,
principalmente, pero al mismo tiempo conscientemente histórica, con especial atención al estudio de las fuentes del pensamiento de Santo Tomás. Antes que nada, observé la toma de posición tomista en el problema del conocimiento de Dios, que ocupa como una gran introducción metodológica el primer capítulo del comentario del De Divinis Nominibus, sobre el conocimiento de Dios. Para Santo Tomás, siguiendo a Dionisio, no hay que ir más allá de lo que dice la Escritura, pero eso no quiere decir que el único conocimiento de Dios sea el revelado. Dentro del conocimiento revelado está también incluido el conocimiento natural, filosófico. Antes que nada observé entonces la toma de posición tomista en el problema del conocimiento de Dios que ocupa el primer capítulo. Encontramos la acentuación del aspecto de negatividad presente en la doctrina areopagítica. Vamos a apagar esto. Esto se debe a una distinción consciente entre el ámbito de la gracia y el de la naturaleza, al que corresponde la filosofía. Sin embargo, el resultado negativo corresponde al modo del conocimiento. Dios no puede ser captado como es en sí. Puede ser conocido, en cambio, a partir de sus dones limitados, creados y por eso adecuados a nuestra capacidad. Ellos nos manifiestan algo de Él, pero no todo. Y el De Divinis Nominibus, según el Aquinatense, que sigue a Dionisio, trata de los dones inteligibles repartidos en la creación, a partir de los cuales Dios puede ser conocido y nombrado. Este aspecto es muy importante para establecer la estructura general de la metafísica. O sea, con la ayuda de el texto de Dionisio, que es más claro que la metafísica de Aristóteles, además que es más desarrollado, tenemos muchas perfecciones que manifiestan el único Dios, que es la bondad. Ahora, todas esas perfecciones no pueden ser entendidas sin Dios, es decir, sin la causa. Propiamente no se trata de que sean entendidas, sino de que sean captadas metafísicamente. Hay un modo propio de captar metafísicamente las perfecciones. Hay un modo propio de captar metafísicamente las perfecciones. Ese modo corresponde a la separatio, de la cual hemos hablado, según otro tipo de terminología, y a la abstracción, al tercer grado de abstracción, si ponemos 3 grados. El discurso filosófico se puede articular a continuación en 3 partes. La primera posee al mismo tiempo un carácter histórico introductivo y especulativo. En la profundización instrumental del pensamiento dionisiano en relación al tomista, hemos podido observar
hemos podido analizar la estructura del segundo capítulo del De Divinis Nominibus, muchas veces dejado aparte por los estudiosos. Ese capítulo segundo es muy difícil porque habla justamente de este problema de la distinción. ¿Qué sentido tiene la distinción? Si puede haber distinciones en Dios. Sabemos que puede haber distinciones entre las personas, claro. Hemos recuperado los conceptos de unión y discreción y los hemos restituido a su papel generador de la metafísica dionisiana. Hemos notado la importancia fundamental de la expresión simbólica en el modo de pensar areopagítico a través del paradigma de las muchas luces de lámparas que iluminan una sola casa sin confundirse, en el cual se entienden las uniones y discreciones. Las uniones corresponden a las diversas riquezas de Dios y a esas riquezas en cuanto presentes en las criaturas por las correspondientes donaciones divinas. Las discreciones eran las procesiones de la Trinidad o unión de las tres hipóstasis, y al mismo tiempo las distinciones que las procesiones implican. A su vez también, las procesiones desde Dios hacia las criaturas de las riquezas divinas que terminan las uniones creadas recíprocamente discretas. Bueno, esto es un esquema que hay que leer en el texto mismo para entenderlo bien. En Dios hay uniones y distinciones. Uniones son las perfecciones que corresponden a toda la Trinidad, y las distinciones son no solamente las personas, sino cada una de esas perfecciones en cuanto es distinta de la otra. Ahora, no es distinta de la otra como una cosa y otra cosa, sino de una manera que para nosotros es inefable e incomprensible. O sea, las perfecciones son uniones y discreciones. Sí, son uniones en cuanto abarcan toda la unidad de Dios, y discreciones en cuanto son distintas una de la otra. El bien es distinto de la belleza, del ser. Ahora, eso se participa en las criaturas. El desarrollo, entonces, se refiere a las uniones y discreciones. Descubrimos además que la relación que une el pensamiento de Dionisio con la filosofía, neoplatónica, subrayando la superación de la dependencia respecto de esta en la creación de una nueva metafísica de inspiración cristiana. O sea, la metafísica de Dionisio no es la misma que la del Plotino ni la de Proclo. La que está más cerca es la de Proclo en el lenguaje, pero propiamente hablando tiene un carácter mucho más profundo. La captación de esta estructura del universo dionisiano aparece oscurecida en las traducciones y comentarios medievales que mediaron en la comprensión tomista del texto areopagítico. Las traducciones y comentarios se agrupan según dos tendencias. Una que sigue la traducción de Scoto-Eriúgena y está constituida fundamentalmente por el comentario de Alberto Magno,
respeta en gran parte el carácter misterioso del pensamiento areopagítico, pero adaptándolo a la logicidad occidental y objetivándolo. La otra, que sigue la traducción de Juan Sarraceno y está constituida por las glosas al texto y las obras de Tomás Gallus, presenta una interpretación de tipo subjetivo y adapta el texto a la doctrina latina de la Trinidad. Podemos manifestar así la riqueza extraordinaria que presenta en este período medieval la especulación sobre las obras de Dionisio y la problemática de la cual resulta un pluralismo en las corrientes inspiradas en el Areopagita. O sea, en la Edad Media, resumiendo, ustedes lo van a leer mejor, hay muchas corrientes que se inspiran en Dionisio y cada una desarrolla un aspecto diferente de la riqueza del texto de Dionisio, no lo interpretan todos de la misma manera. El texto de Dionisio es muy concentrado y da lugar para múltiples interpretaciones que no son contradictorias. ¿Cómo serían cada una de estas interpretaciones? Y algunas tienen un carácter más lógico y otras un carácter más afectivo, por ejemplo. El Tomás Gallus que cité tiene un carácter más afectivo. Nuestro análisis mostró además el desarrollo y la importancia que se daba en la época a los instrumentos técnicos para el acceso al pensamiento genuino de los autores y a su vez la inevitable transformación hermenéutica que el esfuerzo por acceder a él comporta. De hecho, la comprensión de la estructura del universo dionisiano aparecía oscurecida en las traducciones y comentarios y adaptada a la mentalidad latina. Así resulta también de la exposición de Santo Tomás, por obra de las mediaciones. Sin embargo, aparece una interesante comprensión de la estructura total de la realidad. El tipo de lenguaje que la expresa manifiesta ya su sentido. Hay términos de origen neoplatónico con predominio de la palabra procesión. La realidad está organizada según una distribución que tiene por una parte la realidad divina y por otra la procesión de las criaturas como acción de la creación. A esta procesión corresponden las procesiones de los varios dones atribuidos a las criaturas por la divina bondad. Su recepción en ella se entiende por medio de la noción de semejanza. Explico. Dios es la bondad que contiene todas las perfecciones, que son unidas y discretas, como dije, y de ahí derivan, como si fueran rayos de luz distintos, a los distintos dones que están en las criaturas. Esos dones que están en las criaturas son múltiples, por un lado reflejando las muchas perfecciones divinas, que no tienen mezcla de imperfección. Por otro lado, reduciendo de alguna manera las perfecciones divinas, como corresponde a la noción de participación, o como se entiende en la noción de participación.
Si las criaturas son buenas por encima de los otros trascendentales. O sea, esa superioridad que hay en Dios, de la bondad sobre el resto de profesiones. Sí. Porque realmente uno habla de los trascendentales, todos al mismo nivel en las criaturas. Sí. Bueno, aquí los trascendentales están mucho más variados en la concepción de Dionisio, porque por un lado en Dios están todas las perfecciones y en Dios podríamos decir que son todas trascendentales dentro de Dios, todas las perfecciones, incluso las que en las criaturas son reducidas. Por otro lado, en las criaturas hay perfecciones más comunes y menos comunes. E incluso hay perfecciones que son propias de cada cosa, nada más, la substancia particular de cada cosa. Ahora, en Dios, según Dionisio, está el origen de todo eso. Uno de los aportes que hace Dionisio en esta concepción es el de una visión diversificada de la creación. O sea, la creación no es solamente la donación del ser, sino la donación de cada una de las perfecciones que vienen con el ser y que en cierta manera están en el ser. No es una visión contraria a la que está implícita en Aristóteles y después está desarrollada por Santo Tomás, sino que la profundiza, analizándola. Y Santo Tomás la asimila, en cierta manera, sobre todo en el comentario al De Divinis Nominibus. No aparece tanto en la Suma Teológica, por ejemplo. En el comentario sí aparece como cada perfección tiene su propio proceso que viene desde Dios. Proceso, como sabemos, es una palabra de origen neoplatónica, pero aquí están las palabras traspuestas a una metafísica cristiana, que quiere decir fundamentalmente una metafísica de la creación, pero no solamente de la creación del ser, sino de cada una de las perfecciones. En este sentido, la metafísica de Dionisio va claramente más allá de Aristóteles, es más profunda que la de Aristóteles, aunque no estén desarrolladas todas las nociones que están en Aristóteles. Pero están desarrolladas otras que son más importantes, las referentes a la creación. Entonces, el bien es clave de bóveda para la contemplación del sentido de la realidad. En efecto, era él el principio común de todas las procesiones divinas. Santo Tomás comprende el bien en función de su dinamicidad hacia el fin. Y en ella, su propia capacidad de poner fuera de sí su semejanza. Esta es una característica notable de la concepción metafísica del bien en Dionisio. Para Dionisio, el bien sale fuera de sí. Por eso los medievales tenían esta famosa afirmación que la atribuían a Dionisio, especialmente al cuarto capítulo, aunque no está literalmente, está el sentido, el cuarto capítulo del libro de los nombres de Dios. Sí, pero no importa. Para poner bonum est diffusivum sum.
O sea, el bien es sobreabundante. Esto está más acentuado en Dionisio que en Aristóteles. Bueno. Bonum est diffusivum sui. La consideración del bien continúa con la contemplación de la luz, que es en Dionisio su primera implicación, con connotaciones claramente bíblicas. El primer capítulo trata de la luz, la belleza y el amor. Luz, belleza y amor. Solo después viene el ser, como fruto de la luz, la belleza y el amor. Especialmente Dionisio conecta el ser con la belleza. Entonces, la consideración del bien continúa con la contemplación de la luz, que es en Dionisio su primera implicación, con connotaciones claramente bíblicas. De la experiencia antropológica pasa al significado ontológico, en el cual se determina la luz respecto de la acción de iluminar. ¿La luz ahí tiene valor simbólico o se refiere a la luz física? A las dos. A las dos. Santo Tomás especialmente se refiere a las dos. En Dionisio es más bien una sola luz que símbolo de Dios. ¿Cómo? Sí, o sea, Dionisio ve como símbolo de Dios, sea la luz física como la luz inteligible. En cambio, San Tomás hace una distinción y pone primero la luz física como símbolo de la inteligible y la inteligible como símbolo de Dios. O sea, la física no directamente simboliza a Dios. En cambio, en Dionisio sí. Entonces, la consideración del bien continúa con la contemplación de la luz, que es en Dionisio su primera implicación, con connotaciones claramente bíblicas. De la experiencia antropológica pasa al significado ontológico, en el cual se determina la luz respecto de su acción de iluminar, que llega en modo unitario, dinámico y participado hasta la misma iluminación sensible. En Santo Tomás, la continuidad entre la luz sensible y la inteligible se interrumpe. La luz sensible resulta una metáfora de la luz inteligible, la cual solamente puede ser nombre de Dios
no siendo otra cosa que el conocimiento de la verdad. Sin embargo, no está ausente del todo del pensamiento del atinatense el aspecto simbólico, todo lo contrario. Siendo el tema de la luz central y generador en el conjunto del pensamiento de la exposición, es lógico que se adelanten en el tratamiento de la luz inteligible temas que pertenecen al 6º capítulo, que trata de la sabiduría de Dios. En cuanto aquí se considera el fin y fruto de la transmisión de ella a las realidades intelectuales y racionales, es decir, a los ángeles y a las almas. O sea, en Dionisio todo es visto de arriba para abajo. Dios hace descender sus dones. El primer don que desciende antes del ser, en cierta manera, es la luz. ¿Por qué esto? Porque las primeras criaturas son las criaturas espirituales que están constituidas por esta luz. O sea, justamente porque son imagen de Dios, como dirían los medievales, y también algunos padres, las criaturas espirituales, en cierta manera, muestran algo que está dentro de Dios, es decir, la luz que está dentro del bien. Muestran algo que está dentro de Dios en su carácter intelectual. Debemos dejar como claramente establecida aquí la relación de generación especulativa que estos dos nombres manifiestan respecto de su principio común, que es el nombre de luz inteligible. En esa concepción los ángeles serían por encima del sol, porque esta imagen luminosa que quiere ser. Bueno, en realidad los ángeles tienen ser como todas las cosas, pero en la consideración metafísica, en cierta manera, antes de ver el ser, se ve el hecho de que reflejan directamente la bondad divina, a través de la luz, porque son personas y tienen inteligencia. O sea, es como ver las criaturas desde Dios. Entonces, viéndolas desde Dios, lo primero que aparece es lo más parecido a Dios. Y eso es la luz inteligible, que es la inteligencia. Aristóteles también la llama fos, luz. Tiene que ver con la idea de Néstor saliendo en el mismo acto del creador. Bueno, claro, lo que pasa es que estas criaturas, en cuanto son, están bajo el ente común. No pueden existir de otra manera. Ahora, aquí no se trata de cuál es la estructura ontológica de los entes ni de la realidad, sino de cómo va apareciendo esa realidad en la consideración metafísica desde Dios. Si se quiere, se la podría llamar más bien consideración teológica, porque el hecho que sea desde Dios implica que se ha llegado a Dios. Y para llegar a Dios, en el sentido más propio, no es suficiente la razón humana. Ahora, hay también una metafísica. Ahora, esta metafísica presupone toda la otra metafísica aristotélica, por ejemplo. Todo el camino de la metafísica de Aristóteles está presupuesto aquí. Y después se hace otra metafísica que sale de la visión desde Dios.
Es como si la metafísica de Aristóteles, que está en el libro 12, se continuara analizando todas las perfecciones como están en Dios y como salen de Dios.